Hola, hola, mi gente hermosa, qué gusto enorme tenerlos de nuevo por aquí en nuestro espacio de chismecito y análisis profundo del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla de secretos que ha estado hirviendo a fuego lento en el universo turco de las telenovelas y sobre todo, en el corazoncito de sus fans. Exacto, hablamos de esos dos nombres que juntos hacen temblar la tierra de los dramas románticos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero esta vez, no venimos a recordar sus momentos más dulces y empalagosos, sino a escarbar un poquito más allá, en esas sombras que siempre rodean a las relaciones de las celebridades. Hoy nos sumergimos en los recuerdos explosivos de Hande y Kerem, esos secretos que, como pólvora seca, podrían encender una nueva polémica. Antes de empezar a desgranar este culebrón, si eres de los que se pierden en los laberintos de la farándula, o si simplemente amas el chisme bien contado, te invito a que te unas a nuestra familia. Dale al botoncito de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni una pizca de nuestra dosis diaria de salseo. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle caña a esta historia. Bien, ahora sí, entremos en materia. La relación de Hande y Kerem, o Anker como cariñosamente la bautizaron sus seguidores, fue un auténtico fenómeno mediático. Su química en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos por estos lares, traspasó la pantalla, alimentando la fantasía de millones de personas en todo el mundo. Vimos besos robados, miradas que derretían glaciares, gestos de cariño que nos hicieron suspirar, pero como bien sabemos, el mundo del espectáculo tiene sus propias reglas del juego y, a menudo, la realidad es muy distinta a lo que vemos en la alfombra roja o en los stories de Instagram. La historia, que parecía un cuento de hadas moderno, comenzó a tornarse turbia una vez que los reflectores se apagaron y las cámaras dejaron de grabar. Si bien la pareja proclamó su amor a los cuatro vientos durante meses, los rumores sobre conflictos internos, celos profesionales y desacuerdos personales comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos decían que la presión mediática era demasiado para ellos, otros que sus personalidades chocaban y otros, los más maliciosos, hablaban de infidelidades y juegos de poder. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué se oculta detrás de esa fachada de perfección que nos mostraron durante tanto tiempo? Uno de los puntos más controvertidos de esta historia es la supuesta influencia que tuvo la relación en la carrera de ambos. Por un lado, se decía que el romance impulsó la popularidad de Sen Kalkapm a niveles estratosféricos, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Pero por otro lado, también se rumoreaba que esta misma relación limitaba sus oportunidades laborales, ya que muchos productores y directores preferían no involucrarse en el drama personal de la pareja. Se decía que Hande, por ejemplo, era vista como una actriz de pareja en lugar de una artista con sus propios méritos, y que Kerem, por su parte, estaba perdiendo algunos papeles importantes por temor a ser asociado únicamente con su romance con Hande. Claro, todo esto son especulaciones, rumores que crecen y se transforman a medida que los comparten, pero hay detalles que nos hacen sospechar que no todo era miel sobre hojuelas. Las entrevistas con la pareja, por ejemplo, comenzaron a volverse menos espontáneas y más ensayadas. Los gestos de cariño en público se volvieron menos frecuentes y más forzados. Y sobre todo el silencio que siguió a su ruptura fue ensordecedor. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones públicas, simplemente se dejaron de seguir en redes sociales y, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Pero, ¿qué borraron realmente? Aquí es donde entran en juego los recuerdos explosivos. Hablamos de esos momentos que por algún motivo quedaron grabados en la memoria colectiva y que, a día de hoy, siguen generando controversia. Un ejemplo es la famosa entrevista donde, aparentemente, Kerem deja entrever que la relación fue una especie de montaje publicitario. Aunque él intentó aclarar después que sus palabras fueron sacadas de contexto, la duda ya estaba sembrada en el corazón de los fans. ¿Acaso todo este cuento de hadas no fue más que una estrategia de marketing para impulsar la serie? Otro momento explosivo que ha dado mucho de qué hablar fue la supuesta rivalidad que se generó entre Hande y su compañera de reparto, Melissa D'Angel. Se decía que Melissa, quien interpretaba a su mejor amiga en la ficción, sentía celos de la relación de Hande y Kerem y que esto había generado una tensión palpable en el set. Aunque ambas actrices negaron públicamente cualquier tipo de conflicto, las miradas, los gestos y algunos comentarios inocentes dejaron entrever que la relación no era tan idílica como querían hacer creer. Este DETA, aunque pueda parecer un simple chisme de pasillo, nos habla de la fragilidad que podía existir detrás de los focos.
Pero no todo fueron rumores y especulaciones. También tenemos algunos testimonios de personas cercanas a la pareja que, aunque sin dar nombres, han dejado algunas pistas sobre lo que pudo ocurrir. Un maquillador que trabajó en la serie, por ejemplo, contó que en varias ocasiones presenció discusiones acaloradas entre Andy y Kerem, y que, en ocasiones, el ambiente en el set se volvía realmente tenso. Un asistente de producción también relató que ambos tenían personalidades muy fuertes y que chocaban con frecuencia, especialmente cuando se trataba de decisiones relacionadas con sus carreras. Y luego están los gestos que, aunque pequeños, pueden decir mucho. Esa mirada que Andy le lanzó a Kerem en la alfombra roja cuando él, supuestamente, la ignoró. O esos me gusta en redes sociales que, como mensajes encriptados, parecían aludir a su relación rota. Son detalles que, para los que estamos analizando esta historia con lupa, nos hacen pensar que aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es como si la pareja hubiese querido comunicar cosas entre líneas, dejar pistas que solo los más observadores podrían descifrar. Pero la explosión más grande, la que realmente sacudió los cimientos del fandom, fue su repentina ruptura. Sin previo aviso, como un rayo que cae en medio de la noche, la relación llegó a su fin. Los corazones de millones de seguidores se rompieron en pedazos y las teorías sobre las razones de su separación comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Algunos decían que Andy se había cansado de los celos de Kerem, otros que Kerem no podía soportar la presión mediática que generaba la relación. Y los más pesimistas aseguraban que su amor nunca fue real, que solo fue un espejismo creado por los productores de la serie. Lo cierto es que a día de hoy, las razones de su ruptura siguen siendo un misterio. Ni Andy ni Kerem han querido hablar abiertamente sobre el tema y, aunque han sido vistos por separado con otras personas, siguen manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Han optado por el silencio, una estrategia que en el mundo del espectáculo suele ser muy elocuente. Y así, entre rumores, especulaciones, declaraciones a medias y silencios incómodos, la historia de amor de Andy y Kerem se ha convertido en un auténtico culebrón, un drama que sigue generando intriga y curiosidad entre sus seguidores. Además de los rumores y las especulaciones, hay un componente de análisis que merece la pena explorar. Es importante tener en cuenta que Andy y Kerem, como muchos otros personajes públicos, son objeto de un escrutinio constante. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, son analizados con lupa, a menudo fuera de contexto. La presión mediática y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras y, en muchas ocasiones, obligan a las celebridades a adoptar comportamientos que no se ajustan a su verdadera personalidad. En este sentido, es posible que la relación de Andy y Kerem haya sido víctima de esta dinámica. La necesidad de mantener una imagen de pareja perfecta, la presión de los fans y la constante persecución de los paparazzi pudieron haber jugado un papel importante en el deterioro de su relación. Es importante recordar que, más allá de los personajes que interpretan en la pantalla, son personas de carne y hueso, con sus propias inseguridades, miedos y contradicciones. Y que, como cualquier otra pareja, tienen derecho a vivir su amor de manera privada y sin la constante intromisión de la opinión pública. Otro aspecto que es importante destacar es el papel de las redes sociales en todo este culebrón. Las redes sociales, que en un principio parecían ser una herramienta para conectar a la pareja con sus seguidores, se convirtieron en un campo de batalla donde se libraron algunas de las batallas más crueles de su relación. Los comentarios malintencionados, las críticas despiadadas y las comparaciones con otras parejas fueron una constante en su día a día, generando una presión que seguramente contribuyó al desgaste de su romance. Es importante recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos y emociones, y que el acoso virtual puede tener consecuencias muy graves en su bienestar emocional. Y ahora, volviendo al presente, ¿qué ocultan realmente Andy y Kerem? Si analizamos sus comportamientos post-ruptura, observamos que ambos han optado por una estrategia similar, el silencio. No han dado declaraciones públicas sobre su ruptura, no han desmentido ni confirmado los rumores, simplemente han seguido adelante con sus vidas, aunque sin dejar de lanzar mensajes crípticos a través de sus redes sociales. Esta actitud, lejos de resolver la situación, ha contribuido a alimentar la intriga y las especulaciones. Parece como si ambos estuviesen jugando al mismo juego, lanzando indirectas a la espera de ver quién da el primer paso. Pero más allá de sus vidas personales, es importante destacar la valía profesional de ambos. Andy sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando proyectos que demuestran su talento y versatilidad.
Kerem, por su parte, ha ampliado sus horizontes como productor y actor, participando en proyectos de gran envergadura. Ambos han demostrado que aunque su relación sentimental no funcionó, sus carreras siguen adelante, más fuertes y brillantes que nunca. Esta es una lección importante para todos nosotros: las relaciones pueden terminar, pero el talento y la pasión permanecen. Y hablando de pasión, la pasión que sigue despertando esta historia es innegable. Los fans siguen obsesionados con cada detalle, con cada pista, con cada rumor. Las redes sociales siguen siendo un hervidero de comentarios, análisis y especulaciones. Y aunque la relación de Hande y Kerem ya es historia, su legado sigue vivo en el corazón de sus seguidores, quienes sueñan con una posible reconciliación, o al menos, con una respuesta que ponga fin a tanta incertidumbre. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo el amor, el éxito y la fama pueden mezclarse en una combinación explosiva. Un cuento de hadas que se convirtió en un drama real, una relación que generó tanta pasión como controversia. Y aunque no sabemos qué nos depara el futuro, lo cierto es que este culebrón todavía tiene mucho que dar de qué hablar. Llegamos al final de este viaje por los rincones más oscuros de la relación de Hande y Kerem, y qué aventura ha sido, ¿verdad? Hemos explorado sus momentos más dulces, sus conflictos más intensos y, sobre todo, esos recuerdos explosivos que siguen generando debate. Hemos visto cómo un romance de ensueño puede convertirse en un drama real, cómo la presión mediática puede afectar a las relaciones y cómo, a veces, el silencio puede ser más elocuente que las palabras. Hemos analizado las especulaciones, los rumores y los gestos que nos han dejado más preguntas que respuestas. Pero más allá de todo el chisme y el salseo, lo más importante es recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real, con sus propias luchas y sus propios demonios. Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, tuvieron sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, su legado como profesionales sigue vivo y coleando. Quiero darles las gracias de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar los secretos de este culebrón turco. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que su relación fue real? ¿Cuál es su teoría sobre las razones de su ruptura? Los leo con muchísima atención. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me encanta conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que aman el chismecito y, sobre todo, suscríbanse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, no sé qué están esperando, únete a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Aquí siempre tendremos un nuevo drama que analizar, una nueva teoría que debatir y un nuevo secreto que desvelar. Así que sin más me despido con un abrazo enorme y les espero en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente hermosa.